Padre, gracias por esta mañana. Gracias por darnos este tiempo de poder buscarte, poder clamar a ti, Señor, para que seas tú hoy con nosotros y que seas tú abriendo nuestra mente para entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar con tu poder. Amén y amén. No sé cuántos de ustedes han escuchado de Colorado o cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar Colorado. Es un estado que nosotros escuchamos hace tiempo atrás, desde que casi llegamos acá, que es muy bonito, que es muy hermoso. Y hace 4 años intentamos ir a Colorado, estaba en nuestros planes poder viajar a Colorado, tener un tiempo allá, y no lo logramos, no pudimos ir a ese lugar, pero finalmente este año se concedió, Dios abrió varias puertas y pudimos viajar por primera vez a Colorado, que tantos nos hablaban, tantos amigos nos decían de Colorado, así que emprendimos el viaje, subimos al auto, empecé manejando rumbo a Colorado, he manejado ya varios lugares, y primera vez era rumbo a Colorado, me habían dicho que era una zona montañosa, que tenía que estar preparado las subidas y las bajadas, pero empecé a manejar y cuando ya nos estábamos acercando, yo me quedaba así manejando. ¡Wow! Porque realmente el lugar es maravilloso. Es un lugar que tú te quedas asombrado de las montañas, de lo verde, de lo hermoso que es alrededor de todo. Todo es verde, todo es montañas, va subiendo y bajando. Y un día recuerdo que estábamos manejando y también empezó a llover. Y en las montañas que te agarra lluvia no es tan divertido. Pero finalmente llegamos a un pequeño restaurante, que era pequeño, pero era muy bonito. No era nada elegante, pero estaba muy bonito. Y la comida estaba deliciosa. Pero lo mejor era que tú volteabas allá y eran las montañas. Tú comías y veías las montañas. Volteabas al otro lado y veías las montañas. Era algo que tú te quedabas y asombrado de lo hermoso, de lo espectacular, de la creación de Dios a tu alrededor. Así que me fascinó. Una de las cosas a mí que me fascina, otro lugar muy diferente, es cuando vas a la playa. Y una de las cosas que a mí me encanta me gusta el último día generalmente cuando ya me tengo que regresar. Yo me levanto temprano y quiero ver la salida del sol. Así que recuerdo un día que fuimos, mis padres estaban ahí, mis hijos, mi esposa, y yo les dije, voy a levantarme temprano para ir a ver la salida del sol. Y todos me dijeron, ok, que te vaya bien, no querían levantarse temprano. Así que me levanté temprano, me alisté todo, agarré mi toalla, empecé a ir rumbo a la playa, mi padre se levantó, mi hijo se levantó, y finalmente toda la familia estábamos allá. Y ver la salida del sol, caminar por la arena, ver la creación de Dios, otra vez es lo mismo. Es cuando dices, wow, qué hermoso, qué grande, qué asombrosa es la creación de Dios y mucho más, qué asombroso y qué grande es nuestro Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste de Dios? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste asombrado de Dios? Probablemente Dios ha hecho varias cosas grandes, maravillosas. La palabra asombrado es deslumbrarse. Es cuando te quedas deslumbrado, cuando te quedas admirando algo, maravillado por algo. Y muchos cristianos tenemos recuerdos de cuando Dios hizo algo maravilloso y lo compartimos y lo llevamos con nosotros, pero es algo que solo lo recordamos como un acontecimiento que se dio en un momento de nuestra vida, pero no es algo que se da en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana estamos en nuestros quehaceres diarios y no estamos asombrándonos por Dios.
Y claro, en medio de la semana nosotros separamos un tiempo para buscar a Dios, adorarle a Dios. Vivimos en un mundo lleno de cosas que nos distraen, que nos llenan la vida y que a veces nos es difícil realmente enfocarnos y asombrarnos de Dios. Hoy día vamos a ver la vida de un hombre que estaba ocupado como tú y yo, pero aprendió el secreto de enfocarse bien en la vida. Cada uno de nosotros vivimos nuestra vida y tenemos que aprender en qué nos vamos a enfocar. Él aprendió a enfocarse bien en la vida y estoy hablando de David. Y él escribe el Salmo capítulo 8, versículo 1. Salmo 8, 1. En adelante, vamos a leer los diversos versos del Salmo 8. Es un salmo maravilloso, este salmo que escribe David, que se queda maravillado de Dios. Y mira cómo comienza este salmo. Y dice, oh Señor, soberano nuestro. Y ahí empieza una adoración maravillosa. Qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. David tenía problemas como tú y yo. David vivía su vida con diversas ocupaciones, pero él decide enfocarse en Dios. Y él empieza diciendo, oh Señor soberano nuestro. Él no quería empezar un día sin dejar de enfocarse en Dios. David no esperaba el Sabbat solo, que es el día sagrado de los judíos cuando se enfocan en Dios. Él no quería esperar solo el Sabbat para enfocarse en Dios. Él se enfocaba en Dios en medio de su diario vivir. ¿Y qué pasó cuando David se enfocaba en Dios? Esto lo guiaba a asombrarse de Dios, maravillarse de Dios, reconocer, y él empieza a escribir estos versículos donde está reconociendo la majestad, la grandeza de Dios que se manifiesta, y está en el versículo 1, en la tierra donde vivimos y en los cielos. La grandeza de Dios se ve en todo lugar. La majestad de nuestro Dios lo podemos ver en todo momento. David no se asombra de un Dios que está lejano de su vida. Dice, qué maravilloso el Dios que existe. Él dice, soberano nuestro. Alguien con quien se relaciona. David se estaba relacionando con ese Dios majestuoso, con ese Dios maravilloso. En la antigüedad la gente tenía dioses, pero no tenían una relación con esos dioses. Simplemente había un temor hacia esos dioses. Pero David sabía que su Dios era grande, su Dios era creador de todo, su Dios era majestuoso, pero lo más hermoso era que me puedo relacionar con Él. David se podía relacionar con Él. ¿Cuándo me puedo enfocar en Dios? Nos podemos enfocar, hoy día estamos enfocándonos en Dios. Hoy día estamos aquí adorando a Dios, alabando a Dios, escuchando su mensaje, y es algo bueno, pero no debemos quedarnos en solo enfocarnos en Dios los días domingos. Nos podemos relacionar y enfocar con Dios en cada momento de nuestra vida. Nos podemos enfocar en Dios cuando estamos en nuestro trabajo. Nos podemos enfocar en Dios cuando estamos en nuestro hogar, cuando estamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con nuestra pareja, en nuestros estudios, en los momentos difíciles de la vida. Recuerda, Dios no está limitado como nosotros a un lugar. Nosotros estamos limitados a un lugar. No podemos estar en muchos lugares a la vez. Solo podemos estar en un solo lugar. Pero Dios está en cada momento de tu vida. En cada momento donde tú estás en tu vida, Dios, ese Dios majestuoso, ese Dios maravilloso, está ahí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros empezamos mal. En lugar de enfocarnos en Dios, ¿en qué nos enfocamos? Nos enfocamos en nuestras circunstancias de la vida. Nos enfocamos en nuestras enfermedades, nos enfocamos en nuestras relaciones dañadas, nos enfocamos en dificultades de la vida
Y cuando empezamos a enfocarnos en las circunstancias de nuestra vida, en lugar de ver la majestuosidad de nuestro Dios, la vida, cuando nos enfocamos en esas circunstancias, nos empezamos a hundir en la vida. Y Dios quiere que aprendamos a mirar más allá de las circunstancias que nosotros tenemos. David tenía circunstancias difíciles como tú y yo. Pero él aprendió algo, él aprendió que el secreto de la vida no está en enfocarse en primer lugar en las circunstancias que nos rodean, sino que el mensaje que David nos quiere compartir es que lo maravilloso es que me puedo enfocar en Dios en cada momento de la vida. Y cuando me enfoco en Dios, me asombro de Dios, me maravillo de Dios. Cuando sé que tengo un Dios grande, majestuoso cerca de mí, que me puedo relacionar con Él, me asombro de Dios. No solamente espero un domingo para asombrarme de Dios, no solo espero un domingo para levantar mis manos, no solo espero un domingo para cantarle a Dios, me puedo asombrar de Dios en mi vida diaria, en mi vida cotidiana. Cuando me enfoco en Dios, lo alabo. David decidió enfocarse en Dios en su diario vivir. Ahora, David reconoce algo. Hay gente que no va a reconocer a Dios. El Salmo 8:2 dice, por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho. Está hablando de los niños. Para silenciar al enemigo y al rebelde. Y hay 3 palabras aquí que está utilizando. Los adversarios, enemigos y rebeldes. David reconoce que hay gente que no va a reconocer a Dios en su vida. No va a reconocer la grandeza de Dios. No quieren aceptar la existencia de un ser superior. No quieren ver la mano de un creador en medio de la creación. Hay un salmo bien interesante. Hay un salmo, el Salmo 14:1 que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Son gente que no solo no reconoce la grandeza de Dios, es gente que no quiere reconocer la existencia de Dios. Dice que su razón y su lógica no le permite aceptar la existencia de un Dios. Hace poco, yo no sé si ustedes escucharon una entrevista que le hicieron a un periodista conocido llamado Jorge Ramos, y él afirmó que él no sabe si Dios existe o no. Y eso se llama agnósticos. Alguien que se llama, que no puede definir si existe o no existe Dios. Y David dice algo interesante en ese versículo que hemos leído. Los pequeñitos son los que se enfocan en Dios. La gente humilde es la gente que reconoce la existencia de Dios. Jesús dijo, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará a él. Los niños creen con facilidad. Los niños no son arrogantes con Dios. Los niños aceptan la existencia de Dios y se gozan de un Dios creador y maravilloso. ¿Tenemos un video para poder ver a un niño hablando de Dios? Dios sí existe. Claro que existe. Hay muchas pruebas que lo avalan. Por ejemplo, es como el aire. Lo sientes, lo respires, pero no lo puedes ver. Muchos me preguntan, a ver. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué este mundo está de violencia? Mira, déjame decirte algo. Dios está en todos lados. ¿Pero qué crees? Dios no se manifiesta en todos lados. Porque Dios solo se manifiesta donde se le habla, donde se le llama, donde se le clama, donde se le da oportunidad. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nunca habías aprendido. Dios es un caballero. Muchos exigen, es mi libre, déjame vivir como quiera. Claro, Dios es un caballero. Dios te va a dejar vivir como tú quieras, pero luego no le echen la culpa a Dios por las malas decisiones de los corazones corrompidos. Dios, ¿qué tiene que ver? Muchos me dicen, a ver, te pongo este otro ejemplo. ¿Tú dejarías entrar a una persona a tu casa sin tu consentimiento? No. ¿Verdad que no? No. Con Dios es igual. Dios no puede entrar a un corazón
que no se les da oportunidad de vivir. Y les voy a decir un consejo, que con esto me despido. Este caminar es por fe que hay que aprender, que es más aventurado creer sin ver. Yo no creo porque veo, yo veo porque en Él creo. Niños que revelan su fe y su creer en Dios. Cuando crecemos, vivimos la vida, lo hacemos más complicado. El niño sencillo cree en Dios, sabe que Dios lo cuida, sabe que Dios cuida a su papá, sabe que Dios cuida a su hermano. Y los niños fácilmente vienen y te dicen, vamos a orar. Y cierra su ojito y está orando y ora, habla con Dios. Lo hace con un corazón entregado, sin cuestionamientos. Pero cuando empezamos a crecer, empezamos ya a cuestionar a Dios, a poner la duda y empezamos a cambiar. Y dice interesante, Jesús dijo, le aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño que con sencillez crea en Dios, que le creas a Dios y verás y te asombrarás de la maravilla que Dios hará en tu vida. Salmo 8, versículo 3 y 4, dice David, cuando contemplo, miro con atención. La palabra contemplo, cuando contemplo, es miro con atención, dirijo mi mirada hacia dónde. Quiere decir, aprendo a enfocarme en algo en la vida. Cuando contemplo, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, cuando contemplo, cuando empiezo a enfocarme en ti, cuando empiezo a enfocarme en tu creación, cuando empiezo a enfocarme en lo que tú has creado, me hago una pregunta, dice David, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Cuando empiezo a mirar toda la creación, cuando empiezas a mirar el mar un día, cuando empiezas a mirar las montañas, cuando empiezas a mirar el universo que existe y luego te ves tú, eres como una hormiguita pequeña. Muchos de nosotros hemos visto hormiguitas en nuestra vida y algunos han sido buenos con las hormiguitas y otros no han sido tan buenos con las hormiguitas. ¿Ves las hormiguitas? ¡Ah! Se acabó la vida de la hormiguita, ¿no? Es algo, ¿por qué? La ves como insignificante, ¿no es cierto? Es algo pequeñito, insignificante. Así es nuestra vida cuando nos vemos en medio del universo, en medio de la creación. Somos insignificantes. Por eso David dice, ¿qué es el hombre frente a toda tu creación, frente a toda tu grandeza? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre? Interesante lo que él dice, para que en él pienses. ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? David tomó la iniciativa de vivir una vida enfocado en Dios. Es una decisión que tú y yo debemos tomar, cómo vivimos la vida. Vivimos la vida enfocado en nuestras obligaciones diarias, vivimos enfocados en nuestras circunstancias o vivimos la vida enfocados en Dios. Él dice, cuando contemplo, cuando miro con atención, cuando veo y me voy hacia enfocarme en Dios, empiezo a ver la grandeza de Dios y empiezo a ver mi pequeñez en medio de la grandeza de Dios. Y es interesante porque David es algo que él había decidido cómo vivir su vida. No es que él está diciendo hay una hora establecida para contemplar a Dios, como en algunas religiones hay una hora establecida para contemplar a Dios. Él miraba a Dios a través de la creación. Cuando él estaba pastoreando las ovejas, mirando y contemplando a Dios. En medio de su trabajo, en medio de sus quehaceres, en medio de sus responsabilidades, él estaba ¿qué? Enfocándose en Dios. Y nosotros podemos aprender a vivir nuestra vida enfocándonos en Dios. David aprendió a vivir enfocándose en Dios y a ver la grandeza de Dios. Es interesante. El día de hoy tenemos un avance impresionante del conocimiento acerca del mundo que no existía antes. Tú puedes prender y ves documentales, puedes ver los documentales del planeta Tierra,
puedes ver documentales de la luna, puedes ver documentales del cosmos. David no tenía eso. Y cuando uno ve los documentales de hoy, es impresionante la creación, es impresionante el universo. David no tenía Netflix en esa época para ver un documental del universo. Solamente caminaba y miraba y decía, wow. Nosotros caminamos y bajamos la mirada a nuestras circunstancias, a nuestra vida, y dejamos ¿de qué? De asombrarnos de Dios. Pero cuando levantas tu mirada y empiezas a ver la creación, cosas simples, cosas grandes, cosas pequeñas, cosas maravillosas, empiezas a darte cuenta el Dios que tienes, el Dios que tenemos, es un Dios grande. Un Dios en el cual nos debemos asombrar, no solo los domingos, no solo un día, debemos asombrarnos cada día que nos regala. Es un día para que te asombres de Dios. Es un día para que digas qué grande eres Dios. Aún siendo pequeño y tú siendo grande te relacionas conmigo. Me amas, te interesas en mí, me valoras de una manera grande. Dios te conoce de forma total. Conoce toda nuestra vida. Conoce el día de tu nacimiento, conoce tus días sobre la tierra y conoce el día que partirás de la tierra también. Dios conoce todo, los detalles de nuestra vida. El problema es que cuando ocurre algo en nuestra vida, en lugar de enfocarnos en Dios, nos enfocamos en las circunstancias y dejamos de asombrarnos de Dios. Enfócate en la grandeza de Dios en tu diario vivir. Mira lo que dice el versículo 5. David va a encontrar su identidad cuando se enfoca en la grandeza de Dios. Dice versículo 5, pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Somos pequeños en el universo, somos pequeños frente a todo lo que existe, pero nos coronaste de gloria y de honra. Dios te creó con valor. Dios te creó a su imagen y semejanza. Tenemos un gran valor no por los logros que obtengamos en la tierra. Tenemos un gran valor porque tenemos un Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Y David, al enfocarse en Dios, él empezó a entender su identidad y su valor. David, al enfocarse en Dios, no solamente reconoce su valor, sino su función en la tierra. Salmo 8, versículo 6 en adelante, dice, lo entronizaste sobre las obras de tu mano, todo lo sometiste a su dominio. Está hablando de nosotros. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo lo que surca los senderos del mar. David se ve, ¿sabes cómo se ve? Como administración de toda la creación de Dios aquí en la tierra. Dios nos ha dado al ser humano autoridad sobre su creación para administrarlo sabiamente. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esta responsabilidad Dios le ha dado al hombre, que administremos lo que Él ha creado para a través de eso reconocer la grandeza de Dios. Dios aprendió a ver que en su trabajo Él podía glorificar a Dios. Él no estaba para glorificar su trabajo, Él estaba para glorificar a Dios. ¿Te has puesto a pensar que Dios, el Dios grandioso, te acompaña en tu trabajo? Cuando estás yendo rumbo a tu trabajo, recuerdas que Dios está a tu lado, ese Dios creador de todo, Dios está contigo. Cuando estás caminando en medio de tu vida y tienes algunos conflictos, recuerdas que ese Dios grandioso está a tu lado. Cuando estás pasando momentos económicos difíciles, recuerdas que ese Dios grandioso está a tu lado. Cuando estás pasando un momento de enfermedad, un momento de dificultad, recuerdas que ese Dios grandioso está en medio de tu vida. David no negó sus circunstancias, no negó sus luchas, pero aprendió algo. Aprendió a enfocarse
algo más grande que sus circunstancias. Aprendió a enfocarse en la grandeza de su Dios en su diario vivir. Y mira cómo termina el Salmo 8, versículo 9. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Cuando él se enfocó en Dios, él termina viendo la majestad de Dios y dice, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Hoy tú decides cómo vas a vivir tu vida. Seguir viviendo, enfocándote en tus cosas, en tus preocupaciones, en tus afanes, en tus luchas. Quiero animarte a que hoy tomes una decisión. Quiero animarte a que enfoques cada día tu vida viendo la grandeza de Dios. Enfócate en la grandeza de Dios en tu diario vivir. Cuando pases momentos de tristeza, enfócate en la grandeza de Dios. Cuando pases momentos de prueba, enfócate en la grandeza de Dios. Cuando pases momentos de lucha con tu salud, enfócate en la grandeza de Dios. Cuando tengas dificultades económicas, enfócate en la grandeza de Dios. También quiero animarte a enfocarte en la grandeza de Dios en tu diario vivir. En tu trabajo, glorifica a Dios. Aprende a glorificar a Dios cuando estás haciendo tu trabajo. Aprende a glorificar a Dios en tu hogar, en tus quehaceres de tu vida diaria. Aprende a glorificar a Dios. Cuando logras algo, aprende a glorificar a Dios. Cuando glorificamos a Dios, podemos ver su grandeza y nuestra pequeñez, pero en medio de esa pequeñez vemos el valor que Dios nos da y esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Dios quiere levantar una iglesia que no se enfoca en Él solo los domingos. Dios quiere levantar una iglesia, un grupo de personas que sigan a Dios, pero que aprendan a enfocarse en Él cada día de su vida. Dios no quiere una iglesia que solo venga los domingos y diga, ay, ya salgo lleno de Dios. Y el lunes a viernes vivimos así. Dios quiere una iglesia que viva enfocada en Dios en tu trabajo. Cuando vienen y alguien te habla mal, enfócate en Dios. Cuando viene alguien y te trata de una manera que en lugar de que te dejes que el enojo te controle, me enfoco en Dios. Cuando estás en tu relación con tu esposo, con tu esposa, me enfoco en Dios. Dios está acá en la casa. Dios está acá en mi relación con mi esposa. Cuando estás luchando en tu relación con tus hijos, Dios está acá. El Dios creador de todo, que hizo algo maravilloso, ¿no puede venir y auxiliarme en mi vida diaria? ¿No puede entrar en mi vida y hacer algo grande en mi hogar, en mi familia, en mi relación con mis hijos? Ese Dios grande quiere entrar en nuestro diario vivir, no solo en nuestros días domingos, que es hermoso estar juntos, pero enfócate en Dios. Decide hoy vivir enfocado en Dios cada día de tu vida. Cuando vives enfocado en Dios cada día de tu vida vas a vivirlo de una manera diferente. Pongámonos de pie, por favor. Y ahí en el lugar que estemos, busquemos al Señor. Ahí en el lugar que estás, cierra los ojos y no dejes que algo te interrumpa en este momento y tengamos un tiempo para pensar cómo estás viviendo tu vida. Te vuelvo a hacer la pregunta con la que comencé. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste de Dios? Si tu respuesta es, hace mucho tiempo me asombré de Dios, pero ya no lo estoy haciendo, es que no estás viviendo enfocado en Él. Y hoy decide vivir cada día de tu vida enfocándote en la grandeza de Dios. Padre, hoy día estamos aquí reunidos, un grupo de tus hijos. Y hemos abierto este salmo maravilloso donde David se está deleitando en la majestad y en la gloria tuya que se ve en la tierra y en los cielos. Padre, él vivía y tenía obligaciones como nosotros la tenemos. Y llegó a ser rey, pero él aprendió a siempre vivir la vida
enfocándose en ti. Padre, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí hoy a que tomemos hoy día una decisión de cómo vamos a vivir nuestra vida cada día en la tierra. Que realmente cada día que nos levantemos pueda ser un día donde nos decidimos mirarte, enfocarnos en ti, alabarte, reconocerte, abrir tu palabra, hablar contigo y reconocer que tenemos un Dios grande, poderoso, majestuoso, que está cerca de nuestras vidas. Padre, obra en cada uno de nosotros que estamos aquí. Cada uno ha venido hoy aquí y tú conoces el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, realmente hoy día entender que tenemos un Dios grandioso que quiere relacionarse con nosotros cada día que vivimos aquí en la tierra. Pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que cuando vengan las circunstancias, las pruebas y las luchas, levantemos nuestros ojos hacia ti y nos enfoquemos en ti, Señor. Y miremos tu grandeza, miremos tu poder, miremos tu majestad y sepamos que ese Dios grandioso quiere actuar en nuestra vida, en nuestras luchas y en nuestras batallas. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícenos hoy. Pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.